Un saludo a todos los suscriptores. Gracias por dejar su comentario y hoy les voy a mostrar dónde quedan los componentes de la moto 899 TNT. Así que no te lo pierdas. Bueno, señores, a pedida de los suscriptores, vamos a enseñarles los componentes más importantes de la moto. Uno de los suscriptores me pidió dónde queda el termostato de la bomba de agua. Bueno, lo primero que tiene que ubicarse del lado derecho de la moto, del radiador y de la manguera que sale la parte inferior, seguirla y llegar, y en esa conexión ahí está el termostato. Aquí adentro está el termostato. Otro suscriptor se le rompió la tapa de agua, igual como me pasó a mí. La tapa original es de plástico y se rompe el pitico que es de plástico. Para resolver ese tema, si no consigues el repuesto, le puedes hacer una T en aluminio y ponerle una tapa universal de 1.1 libra. Y la moto funciona perfectamente. Eso si no consigues la tapa original. Hay que hacerle una base tipo en T en aluminio que viene desde esta goma a la otra goma y su base para la tapa universal con una tapa de presión de 1.1 y eso funciona. Otro suscriptor me pidió dónde queda el tensor de cadena de la moto 899. Este que está aquí es el tensor de cadena. Si se saca, si se mide, podría saber cuánto le queda a la cadena por estirarse. Normalmente se cambia a los 40.000 kilómetros por recomendación de la Benelli. Por supuesto, ella puede durar un poco más, pero hay que cambiarla por lo menos a los 60.000 kilómetros. De todos modos, ella se saca este tensor, se mide cuántos dientes le queda por salir y ella lleva una medición y así puedes tener una idea de cuánto le queda por estirarse la cadena de tiempo que va aquí adentro, que llega hasta aquí abajo, la cadena de tiempo. Bueno, otro suscriptor me pregunta dónde queda el sensor de oxígeno de la moto 899 TNT. Si ubicamos el colector, que es los escapes, la seguimos y se encuentra en la parte inferior y este es el sensor de oxígeno en la parte interna. La moto 1130 TNT no la tiene, pero sí la tiene la 899 TNT. Este es el sensor de oxígeno y dependiendo de ella regula
los inyectores. Otro suscriptor me preguntó dónde queda el regulador de relentín. El regulador del lado izquierdo de la moto, nos ubicamos en el chasis y este es el regulador de relentín. Si le das a la derecha en forma de reloj, sube el relentín, y si le das a la izquierda, baja el relentín. ¿Qué es el relentín? El mínimo o máximo, pero ella debe estar por lo mínimo en 1350, lo ideal 1050, pero muchas veces estos tableros no son muy exactos, así que no llegue a 1500 o a oído del motor. Bueno, otro suscriptor me preguntó si el amortiguador trasero Monochop es regulable. Claro que sí. Para regular debes tener, ella se regula, tiene rosca para bajar y se alza la moto, o para bajar la moto se le da vuelta hasta arriba. Por supuesto, debes tener una herramienta que afloje esas tuercas, que son grandes. Sí, se puede regular el Monochop trasero. Puede subir más la moto o bajar más la moto. Lo ideal, dejarla original, porque los ingenieros ya verificaron su medida estándar, donde la conducción es estable. Pero depende del gusto de cada quien. Así que otro suscriptor me pregunta dónde se le echa el aceite del freno trasero, el depósito. Bueno, justamente detrás del boomerang, entre el colector, se encuentra el depósito de aceite. Acuérdese echarle aceite DO-T4, que tiene un alto grado de ebullición. Ya eso lo expliqué en otro video. Este es el pistón de freno. Si ustedes ven que el pistón se queda pegado, hay que hacerle un mantenimiento. Si ustedes pisan el freno y no regresa, hay que hacerle un mantenimiento. Y con eso podría funcionar. Si no, habría que conseguir los repuestos internos y cambiarlos. Bueno, un suscriptor más me preguntó dónde quedan las fusileras principales. Ustedes sacan el asiento, sacan esta tapa y aquí queda la fusilera. Ahí está la fusilera. Sacando el asiento, y la tapa. Ahí está la fusilera. Hay otro fusible que es del automático, que se encuentra del lado aquí adentro izquierdo, solo que tiene esta tapa, pero son dos que están aquí del lado izquierdo. Bueno chicos, hemos llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video en tutoriales, así que no se lo pierdan. Vamos a hacer nuevos videos tutoriales.